Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Ricardo Ormeño Valdizán, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, y les presentamos un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica, que llega gracias a Silimed, una empresa de nivel internacional, nuestro gran sponsor. Hoy como invitado tenemos nuevamente al doctor Enrique Shaw, y de paso por una buena razón, para tratar de demostrarles a ustedes que la cirugía plástica en su generalidad abarca capítulos como la estética, la reconstructiva, reparadora, cirugía de mano y microcirugía. Entonces ya con el doctor Shaw hemos tenido un programa sobre cirugía reconstructiva y ahora vamos a presentar un tema de cirugía estética para que vean que todo está enlazado. Así que sin perder tiempo regresamos luego de una breve incisión. Eres hermosa tal como eres, pero también eres libre para probar, osar, hacer lo que quieras. Eres dueña de tu vida y de tu cuerpo. Lo sabemos desde hace más de 40 años. Es un gran orgullo llevar tanto tiempo a tu lado. Y como para nosotros cada mujer es única, revolucionamos el mercado cuando lanzamos la línea de implantes BioDesign Collection. El concepto es muy sencillo. Nuestros implantes se adaptan a ti, no al contrario. Lo aprendimos contigo. Y aprendimos también que en una relación a largo plazo, la confianza lo es todo. Silimed, la marca número 1 en implantes mamarios en Brasil y líder en América Latina. Consulta a tu cirujano plástico. Bien, con lo prometido, nos encontramos nuevamente con el doctor Enrique Shaw en un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ricardo. Me alegra, en realidad, que estés aquí en el programa nuevamente. Y esto es no solo por el gusto de tenerte, sino por darle un ejemplo al público de que un cirujano plástico, lo que hablábamos la vez anterior, abarca varios capítulos, entre ellos la estética. No es que la estética sea sola, aislada. Entonces, hoy el doctor Enrique Shaw nos va a hablar sobre un capítulo de cirugía estética donde es muy interesante porque acá vamos a como matar dos pájaros de un solo tiro. O sea, ya se habló de reconstrucción la vez anterior, ahora hablamos de estética, pero que es una estética muy especial porque en realidad es una estética reparadora de alguna deficiencia que haya en el aspecto nasal. Y por ello es una técnica que van a conocer ustedes que se denomina injerto en almohadilla. Esto generalmente para una mejor estética del dorso de la nariz. Así que, Enrique, los micrófonos y la pantalla y los saludos, todo tuyo. Muchas gracias por tu invitación una vez más. ¿Sí? Es importante lo que dijiste acerca de cómo la cirugía reconstructiva va de la mano con la estética. A veces cuando uno tan solo tiene la parte estética y no tiene ninguna base o recurso reconstructivo, pues uno tiene más dificultades porque es como saber un punto, pero no poder saber cuál es la base de esta pirámide. Así es. ¿Qué es lo que queremos presentar ahora en tu programa? Es una de las alternativas para poder hacer cómo mejoramos la estética de este llamado dorso de la nariz o dorso nasal y podemos completarlo o rellenarlo con un tipo de tejido de manera permanente. Ya, hagamos un hincapié para enseñarle al público esto. Se confunde y de repente pasa en tu consulta que hay palabras que cotidianamente asume el público como algunos conocen como dorso nasal, la mayoría lo llama tabique, sí. Otros lo llaman caballete, cualquier palabra, ¿no? Pero en la realidad el dorso nasal es propiamente dicho. Lo propiamente dicho. Exactamente. Ok, vamos a aclarar este punto. El tabique nasal no es visible desde ese ángulo. El tabique nasal está por dentro. Así es el que divide las fosas nasales desde donde vemos aquí en la nariz hasta casi hasta el paladar, porque toca el paladar. Exacto. En cambio, lo que vemos en esta zona son los huesos nasales que tienen hacia abajo la unión, voy a mostrarlo en mis diapositivas, con los cartílagos nasales o cartílagos triangulares.
A ver, quiero ver si se puede pasar. Eso es muy importante porque se confunde mucho. Entonces a veces los pacientes vienen y me dicen, quiero que me opere el tabique, y se refieren al dorso. Entonces te decía, Ricardo, acerca de esta parte visible de la nariz, como uno la ve por arriba y por el costado, diríamos esto como lateral y superior para nosotros en términos más médicos, miren arriba cómo se ven los dos huesos, se le llama hueso nasal y hueso nasal, derecho e izquierdo propiamente dicho. Y a estos cartílagos acá al costado, ¿qué forma tienen? De un triángulo. Por eso es que se les llama cartílagos triangulares, solamente que este triángulo tiene una base superior, un triángulo y otro triángulo. Eso es el problema y el tabique está por dentro de esto. Entonces, para los pacientes que tienen problemas de tabique desviado, probablemente tengan el tabique desviado, pero no necesariamente tienen los huesos y el cartílago desviado. Perfecto. Ya hay pacientes que tienen accidentes, que vienen con todo desviado, tabique por dentro desviado, cartílagos nasales desviados y huesos nasales desviados. Aquí vamos a hablar qué sucede cuando quiero aumentar este dorso, porque quizás se hundió por algún tipo de accidente o porque quizá estéticamente el paciente lo necesita. ¿Cómo lo completo? Ahora vamos a utilizar esta alternativa. Hoy en día nosotros ya contamos con tejidos artificiales. Antes cortábamos en la cabeza, en la parte lateral era la región temporal y teníamos que escarbar a través del músculo, cortábamos la piel, o sea, la piel cabelluda, abríamos, encontrábamos el músculo temporal y ese músculo temporal le teníamos que quitar una porción. Eso se llamaba fascia del músculo, la fascia temporal. Era una cirugía, como te das cuenta, Ricardo, un poco agresiva, estaba en otra parte, ya estaba tocando, operando otra parte y tenía que abrir para sacar ese tejido. Hoy en día no, esto se llama matriz dérmica, esto es una piel cadavérica procesada. Se le ha hecho un proceso y con esta matriz que como la ves aquí viene en sobre, viene estéril, está procesada, ya no necesito hacer 2 cirugías, 3 cirugías y tan solo voy a tocar la zona para poder reemplazar o llenar ese espacio que me falte. Esto es lo que hablábamos. Hablábamos de estos pacientes que nos llegan, este sí tiene paquete completo, Ricardo. Así es. Huesos nasales desviados, cartílagos desviados, mira la curvatura. Este fue un paciente operado de rinoplastia y se accidentó. Sí, porque parece un golpe. Así es. Y los golpes, y eso, ojo, los golpes laterales en la nariz, o sea que es el punto débil de la nariz, ¿no es cierto? Así es. Entonces, hay muchas personas que dicen, doctor, me golpeé la nariz, pues, te golpeaste frontalmente, el daño es menor o nulo, pero lateralmente sí, no hay forma. Y el cartílago cuando se dobla y se fractura es complicadísimo. Así es. E incluso cuando esto es la punta nasal, por encima de la punta nosotros le llamamos suprapunta, a la parte más superior, rinion y el radix. Son 3 puntos donde nosotros los cirujanos plásticos hacemos esta división. ¿Qué pasa con los pacientes que les falte, tengan la carencia de esto? Hacemos un diseño nosotros con esta piel artificial, este tejido artificial, formamos, como ves aquí, en especie de una tabaquera o en especie de una bolsa para colocar en el interior. Acá tengo unos casos, mira, este es un caso más agresivo en donde al paciente le falta dorso, este es un caso de un paciente que le falta el dorso medianamente. Este es un paciente que tuvo traumatismo y además quemaduras. Y mira acá cómo preparamos
acá lo que te mostraba, se prepara esta bolsa que va a completar, se prepara el cartílago y se corta en fragmentos pequeños de 1 milímetro por 1 milímetro, se coloca, se llena esta bolsa, no se llena en el 100%, normalmente la llenamos con 1 centímetro o menos para que se pueda amoldar con nuestro yeso o con nuestro acrílico térmico y se coloca completando este dorso nasal luego de la punta, como ves aquí. Entonces, ves como un paciente que tenía un problema serio, severo, puede llegar a una nariz más recta. A ver, vamos a entenderte mejor. Tú estás rellenándolo con cartílago. Lleno esta bolsita Con cartílago septal. con cartílago septal, así es. Cortado milimétricamente. Uno por uno. Para hacer un llenado uniforme, digamos, ¿no? Así es. Ahora, te hago una pregunta que seguramente el público la va a hacer. No sé por qué, será coincidencia o no sé por qué, muchos pacientes vienen y me dicen, he tenido una consulta con un doctor y quieren operarme esta rinoplastia secundaria, que yo la veo que se puede arreglar de otra manera, y del famoso cartílago auricular se van de frente al costal. Entonces, no entiendo esa tendencia o es coincidencia que lo que me está pasando. Lo que pasa es que ya estamos más en una tendencia uno que es depende. Recuerda que ya no podemos decir ni siempre ni nunca en cirugía reconstructiva. Sí. Cuando tenemos casos muy aparatosos, cuando la nariz está muy doblada, por así decirlo, y necesitamos cartílagos fuertes, nosotros utilizamos más cartílago de costilla. Porque esos son casos extremos. Casos más extremos. Son extremos. Así es. Pero otros casos, por ejemplo, que no los veía extremos, yo decía, ¿por qué no piensan en el cartílago auricular, en la fosa navicular de la oreja? Y inclusive yo he tenido que usar doble. Porque se ha tenido que usar doble de las dos orejas para poder llegar a tener el dorso que uno desea. Pero este caso novedoso, la pregunta sería, y la pregunta que el público se va a hacer es, ok, ¿es fácil conseguir ese injerto? Sí, bueno, realmente ya vienen por casas comerciales. Y ya lo ven en casas comerciales. Sí, y es sencillo. Y es un método mucho menos complicado y menos traumático. Así es. No estás haciendo ninguna incisión ni en las costillas, grábense eso bien, ni tampoco en la región temporal, ni siquiera las orejas. Así o sea, no, ni este auricular, ¿no? Ok, muy interesante, no te interrumpo. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, aquí, cómo este paciente que tenía una desviación bastante marcada puede llegarse a una alineación bastante simétrica. Exacto. Que te hago otra pregunta. Discúlpame que te estoy insistiendo, pero te hago otra pregunta. Cuando hay una fractura, como vemos en la foto del antes, una fractura de los cartílagos triangulares sobre todo, para que la gente entienda, ¿tú corriges el cartílago triangular o simplemente montas el injerto para cubrir el defecto? Así es. Lo que pasa es que como ya el cartílago está doblado, no hay forma de... No hay forma, ¿sí? Ahora, recordar que para darle también la simetría, aquí lo que también se hace es que al cartílago se le complementa. O sea, aquí esta forma la da todo el saco que has visto, claro, que le he colocado, para que le dé el grosor adecuado y no quede pues como una pinza, no quede como un hilo. Claro. Entonces aquí tiene... Y tú lo ingresas de forma media tubular, ¿no? Así es. Es tubular. Es como un tubo con el diámetro de la jeringa de 1 centímetro, que más o menos tiene pues unos, o más, debe tener unos 10 milímetros para que tenga un ancho, ¿sí? Y luego se va adecuando y guarda relación con todas las líneas nasales. O sea, tubularmente te da un aspecto lateral a la palpación, inclusive natural. Así es. Sin haber moldeado ni haber hecho nada especial. Nada especial. Simplemente colocándolo ahí. Así ¿no? es. Perfecto. Entonces, de aquí, en la cirugía
de acuerdo a lo que tú necesites. Si sabes que necesitas levantar poco dorso, le colocarás poco cartílago. Claro. Si necesitas más dorso, le colocarás más cartílago. Como cuando tú inflas una llanta y dices, si necesito más aire, le colocaré más aire, pero en este caso le damos el volumen con el cartílago, ya que así ese cartílago le da esa voluminización. Dime, una pregunta, por ejemplo, la nariz, me parece impresionante el trabajo, la nariz en la fotografía de abajo, a la izquierda del antes, ¿no? Le falta un poco de dorso, ¿no? La Así parte es. medial y todo. Luego, puede tener en la foto derecha un tiempo aprox de cuánto de operar, porque está con ligero edema. Y la tercera foto de la derecha, totalmente, que Esto ya es a los 2 años. a los 2 años, Eso es a porque los se 2 nota que ya años. está súper natural. Sí, En la de en medio está un poco desmatizada. así es. La pregunta que te hago es, este injerto, el paciente te acepta que vas a colocarle este tipo de injerto? Claro, es que ya se conversa con el paciente y se le explica que dentro de las posibilidades la más versátil es esta. Hay pacientes con los que se conversa y, por ejemplo, he tenido pacientes en donde no tienen de dónde sacar cartílago, no tienen de dónde sacar... Sí, me ha pasado. Cuando no tienen de dónde sacar cartílago, incluso he tenido que colocar matriz sobre matriz. He tenido que meter matriz dentro de la matriz y compactarla para utilizar más matriz. O sea, ya no haciéndola tubular, estabas aplanándola o haciéndola mucho más Así es, mucho más compacta. para el caso que necesitabas. Para ese caso. Para ese caso, ¿no? Que cada caso tú sabes que... Puede hacer un alar, puede hacer algo así, tú colocas eso y listo. Y listo. Miren, a mí me interesa mucho su tema porque realmente estás dando una alternativa que pocos cirujanos la conocen y muchos menos la aplican, ¿no? Asumo. Pero me parece una salida muy práctica para rinoplastías secundarias, accidentes, etcétera, sin ningún problema. Hoy en día ya los pacientes piden puntas más proyectadas. Sí. Entonces nosotros tenemos pacientes de rinoplastías primarias, pero que te piden 5 milímetros más arriba de lo que nos pedían hace 15 años. Sí. Si tenemos 5 milímetros arriba, ya no tengo dorso nasal realmente. Necesito más que todo completarlo porque nuestras narices más clásicas son narices bajas. Dorso bajo y punta baja. Cuando hago la proyección de la punta, el dorso me queda bajo. Es por eso es que ya necesitamos alternativas para poder aumentar ese dorso. Claro. Bien, si me permites, Quique o Enrique, con toda confianza, vamos a hacer una breve incisión para dar paso a nuestro sponsor, Silimed, y regresamos con el tema que está súper interesante. Súper interesante. Te felicito. Gracias. Ya volvemos. Bien amigos, de vuelta gracias a Silimed con el tema injerto en almohadilla, pero esto para mejor estética del dorso nasal. Nos encontramos con el doctor Shaw. Enrique, continúa con tu exposición que está realmente brillante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Lo hemos utilizado aquí más pequeño, uno va calculando las medidas con esta regla, es un medidor que puede calcular milímetro a milímetro qué es lo que se necesita en la longitud y también con respecto a la altura. Entonces, como te das cuenta aquí, el dorso se respeta, es bastante homogéneo. Aquí, esto también ha sido sometido a estudios de investigación en donde se han estudiado a diversos pacientes en el transcurso de un mes, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, para saber si es que realmente este injerto se reabsorbe o no se reabsorbe. Y realmente ha salido con muy buenos resultados y que realmente esto es permanente. No hay un mínimo de reabsorción. Normalmente es de 5
hasta un 5%, pero para nosotros, para nuestra ciencia, es significativo. Es nada. Así Claro. es. Aquí está. Ahí queda perfecto en esa foto anterior que has colocado, podrías revisarla. Allí se puede evidenciar en la foto superior el antes con esa deformidad. ¿Esa deformidad fue por una rinoplastia secundaria? Sí, fue una reemplazación secundaria, más trauma. Más trauma, sí. Así es. Y el dorso perfecto y un dorso que va a ser blando, no Eso. tan tosco como la costilla y que queda muy bien. Bastante estético. Súper, Así es. Muy bien. Bastante estético. muy bien. Siempre un pequeño edema en la foto del medio. En el postoperatorio inmediato. ¿no? Siempre, que tampoco deben asustarse si todo baja. Así es. Perfecto. Sí. ¿Algún otro No, comentario? listo, entonces. Entonces pasamos a la fase de preguntas que son básicas. A veces repetimos preguntas, pero es interesante darle al público y darle para que lo recuerden, ¿no? Así es. En cuanto a las preguntas que me hacen, es el injerto que estás colocando, ¿cómo se realiza la piel artificial y si hay, que es cadavérica, y si hay rechazo? Ya se acaba de hablar del rechazo que... Uno, no hay rechazo porque Ujú. solamente es dermis. La dermis es colágena y elástica que está ultra procesada en laboratorios internacionales, entonces no tiene ninguna forma de que pueda el organismo rechazarla, ya que no hay componentes que el organismo pueda reconocer como que no son propios. Claro, o sea, entonces lo que es este injerto es básicamente, hablemos, a ver, no tenemos un esquema de esto lamentable, pero dermis, que es lo que está debajo de esta piel que tenemos todos, dermis y tejido, o Solo es solamente dermis. dermis, Solo es pura dermis. Le quitan la epidermis, solo es dermis superficial y profunda, por lo tanto no tiene células. Así es. Entonces solamente es un material inerte que va a ser para toda la vida, ¿sí? Sin ningún problema. Y eso que ha dicho el doctor Shao es muy importante y grábenlo bien, porque al no tener células, no hay pelea de un ADN de una célula con otro ADN de otra célula. Entonces no hay pelea de ADN, por lo tanto no hay rechazo. Eso es muy importante porque lo tomen en cuenta, porque como te digo, te repito, estoy viendo muchos casos que están entrando de frente al cartílago costal sin tomar otras alternativas, y los pacientes están tomando que su rinoplastia secundaria de repente es atroz, se acabó el mundo, cuando hay soluciones muy sencillas. Sí quisiera hacer una pequeña mención, Ricardo, en que también me llegan a la consulta dos cosas. Nunca se dejen poner nada que no sea por un cirujano plástico. Sí. He visto pacientes que les han colocado metacrilato, Sí, o sea, sí. les desgracian la vida, y también he visto a pacientes que para este tipo de lesiones le colocan hialurónico. El hialurónico sabemos que se va a resolver en un periodo de 3, 4, 5 meses y el paciente va a seguir dependiendo de esto, y no es la solución. Uh-huh. O sea, ni siquiera es la solución a mediano plazo, es a muy corto plazo. Claro, lógico. Entonces, regresando a la pregunta, es esta piel artificial, en realidad una dermis artificial, no tiene rechazo alguno. Preguntan también qué es el cartílago septal, el que hablaste al comienzo, que utilizas para el relleno tubular, ¿no? Nosotros utilizamos el cartílago del tabique, solamente una pequeña parte que no altera la función respiratoria. Uh-huh. Sacamos esa pequeña parte y luego la cortamos en cuadrados pequeñísimos de 1 milímetro por 1 milímetro para ponerlos dentro de esta bolsa o bolsillo y le dé ese relleno natural al dorso de la nariz. Tú dijiste que uno de los tips en esto es que el no rellenarlo tampoco al 100%. Depende de la necesidad que tengamos Uh-huh. y la altura que necesites. que se necesite. Perfecto, excelente. Y te sirve no solamente para el dorso tubular, sino para otras áreas donde ya no necesitas cartílago septal, sino simplemente doblar de repente el Nada más, injerto. así es. Así En es. algunos casos solamente la plegamos y ya funciona como un relleno permanente. Perfecto. Ahora, regresando a lo que habitualmente se hacía, que era
obtener el cartílago auricular. Me preguntan si la oreja iba a quedar deforme o si va a quedar una cicatriz y esto. Bueno, eso de la cicatriz es muy depende, ¿no? Pero deforme la nariz. No, no para nada. queda para Nosotros nada. cuando utilizamos cartílago de la concha auricular no se altera para nada y No. además las cicatrices son invisibles porque las ocultamos en el borde de inicio o borde posterior de la oreja. Ujú. Claro, y no hay ningún problema. Ahora, esta pregunta de dónde sacan el cartílago, bueno, ya hemos hablado del costal que ya se habló, la auricular y la novedad con tu injerto de dermis cadavérica. Preguntan en cuánto tiempo de operado puedo ver el resultado. Es que el resultado se puede ver desde que se saca el yeso a los 7 días, Claro, sin ningún problema. claro. El resultado- Puede haber un edema como vemos en la foto y punto. Al inicio va a haber un edema, Claro. pero luego, como a todos los pacientes les explicamos, de que esta inflamación o edema va a ir bajando poco a poco. Te lo digo porque a veces últimamente todo el mundo, no solo los pacientes, sino noto de que a nivel mundial la gente está muy estresada, muy tensa. Entonces quiere todo para ayer. Entonces a veces un pequeño edema no lo toleran. Entonces psicológicamente se sienten mal, ¿no? Pero los resultados, como estamos viendo, son realmente muy buenos, espectaculares y no hay ningún problema. Ahora, en la colocación, esta pregunta voy a cambiarla un poco porque hablan, literalmente ponen, ¿es mejor una rinoplastia abierta o cerrada? Yo la cambiaría por esto. Tú para colocar ese dorso en forma tubular con este injerto de dermis cadavérica, procesada, debidamente garantizada por laboratorios internacionales, necesariamente utilizas, como por ejemplo los americanos usan mucho la abierta, ¿tú utilizas una cirugía abierta para colocar directamente el cartílago o simplemente por la fosa nasal? Mira, yo tengo como una clasificación Ya, para, si necesito ver todo, necesito medir todo, ir en detalle, lo hago en abierta. claro. No me hago problema. Sobre todo esos golpes, esos que están Así en el es. cartílago triangular deshecho. Que realmente para nosotros, entre abierta y cerrada, antes el paciente tenía miedo a hacer cualquier tipo de mala cicatrización en ese famoso puente Claro. nasal, pero ahora ya Sí, eso pues. no sucede, ¿no? Sí, pues se ha abierto mucho, se ha abierto mucho la mente en ese sentido y se han hecho más abiertas ahora. Así Que es. antes lo consideraban un crimen, Así es. ¿no? Sobre Entonces, todo otras generaciones de cirujanos. y ahora nosotros ya lo hacemos de manera habitual y no hay ningún Sí, problema. en Estados Unidos todo lo hacen casi abierto, Así es. en alto porcentaje. Bien, entonces tú estás dándole hoy algo más interesante e importante de lo que el público en general se está imaginando. Le estás dando una esperanza a todos aquellos que tienen una rinoplastia secundaria de poder regresar a tener porque la bondad de la nariz es que aunque parezca complicado, hay muchas alternativas para arreglar ese defecto. Entonces estás haciendo una estética y una reparadora junto, lo que esos conocimientos no lo tiene pues cualquier cirujano que se dice ser cirujano estético, porque nunca se toma el título de plástico, y le está dando una alternativa y una esperanza a todas esas personas que nos están viendo y que están deprimidas, llorando, porque pensando que su nariz, porque tiene una deformidad aquí o allá, o tuvo un accidente, ya es irreparable, que no va a tener solución. Todo tiene solución. Sí Y es. le está dando una solución sencilla, sencillísima. Ya esto es más práctico. Bueno, vamos a partir de que siempre nosotros los cirujanos plásticos decimos, Ricardo, tú en tu consulta debes decir, la perfección no existe. No, pues. Vamos a partir de ahí. Cuando hay cosas muy pequeñitas y el paciente se obsesiona, también nuestros pacientes tienen que entender, uno, no hay simetría perfecta, hay simetría, pero no hay perfección en nada. Segundo, tiempo, hay que esperar lo adecuado. Si el paciente tiene que esperar un año completo para que termine de desinflamar, o a veces pacientes 2 años cuando son operados de las rinoplastías secundarias, deben esperar
A veces van por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, hasta que encuentran a alguien que solamente va a cometer un error y el paciente puede tener algún problema mayor. Tener bastante consideración de esto y que esto es una buena alternativa, como tú mencionas. Hay muchísimas alternativas y el paciente tiene que estar informado a que cualquiera de estas siempre acudir a un cirujano plástico certificado para que sepa y esté consciente que el doctor, este especialista, este colega, pues sabe y puede resolver su problema. Exacto, y sobre todo que entiendan, y eso también se debe ver en el consentimiento informado, que entiendan mucho de que si, como dices tú, no hay perfección, y cuando más buscas la perfección, peor, no la encuentras, es imposible, no somos dioses. Y el paciente tampoco tiene el organismo adecuado como para que pueda desinflamar igual que el otro, que su amigo o su amiga. O su hermano gemelo. O su hermano gemelo, que es otro punto muy interesante, que eso se ha dado mucho. Dos gemelos operados en el mismo momento y exacto no han tenido la misma evolución. Increíble. Entonces ya si dos gemelos no tienen la misma evolución, entonces no pueden compararse a su amiga, ¿no? Entonces muchas pacientes, que me refiero a las chicas, que son las que más acuden a esto, los varones también, se desesperan. Entonces quiero hacer la nariz como mi amiga, y por qué a mi amiga le bajó tan rápido, a mí no, y entonces arman un lío, y en ese interín ya empieza con él, la familia, con que la segunda opinión es mentira. Eso de la segunda opinión para mí terminan en 5, y esos 5 opiniones terminan en un revuelo, porque no todos los cirujanos utilizan las mismas técnicas. Así es. Entonces tratan de aplicar lo que ellos saben. Entonces te dice, esto se tengo que hacerlo solo con costilla, se acabó el cuento. Entonces vienen y dicen, me han dicho que tengo que arreglar con costilla, que no tiene solución, que si no de esto. ¿Para qué ganarse una cicatriz? Sí. Cuando hay otra solución. Exacto. Y cuando le explicas, a veces llega un momento que a veces no, ya están tan mareadas que no te pueden lograr entender. No, pero esta alternativa realmente, puedes decir, el único punto que deben entender ellos es que es un dorso formado por un injerto de dermis cadavérica. Como es acelular, o sea, no tiene células, no hay rechazo, no hay problema de ADN, y puede servirte para algunas otras cositas de acuerdo a las dimensiones. Así es. Así, otras deformidades. Yo realmente, no sé si quieras añadir algo al respecto, algún cuidado postoperatorio especial. Bueno, ¿no? El tema de los deportes extremos, ¿no? A veces los pacientes piensan que como ya tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, pueden hacer cualquier actividad. Siempre les digo a mis pacientes, evite el alcohol, evite el cigarro, la cicatrización se altera. Hoy en día los alimentos ultraprocesados no le dan mucha importancia porque ya todo lo que comemos es ultraprocesado. Entonces ya se piensa de que ya es natural comer veneno, ¿no? Ya se volvió natural en nuestro ambiente, ¿sí? Y no es así. También existen muchos componentes y la parte respiratoria. Si nosotros indicamos que el paciente debe acudir al otorrino y debe obedecer las indicaciones que las estamos llevando de la mano con el otorrino, pues el paciente que no acuda al otorrino que le parece conveniente o que haga lo que le parece conveniente para que el paciente termine con este tipo de resultados que son los resultados satisfactorios. Sí, pues, y sobre todo, así como has hablado del cigarrillo, el alcohol también, porque es un gran vasodilatador, así sean dosis bajas. Entonces ya ustedes pueden recordar en las caricaturas las narices rojas clásicas del alcohólico. En los cómics. Es porque hay una vasodilatación. Entonces si estamos queriendo que se apague el fuego y ustedes me lo encienden, pero a mí me da pena o me da susto cuando un paciente me dice, doctor, ¿ya puedo tomar una copa de vino? Dios mío, dije, la pregunta del año, siempre. ¿Por qué? Si le digo no, lo va a hacer. Si le digo sí, va a ser una botella. Entonces es un problema eso. Bien, acá hay ya hablaste de cuánto tiempo debe esperar, que es muy relativo de un paciente a otro. Ya hemos hablado de los gemelos. ¿Tú utilizas esto en la punta nasal también, este injerto? Cuando he utilizado un cartílago que se
toque con una piel nasal delgada. Claro. Tenemos un cartílago que se necesitaba para darle proyección a la punta, pero a la vez nos tocamos con una piel delgada. ¿Qué necesitamos? Darle un poco más de amortiguamiento Lo o amortiguación, recubres. y recubro ese cartílago. Claro. La vistes. Así es. La vistes y ya no está el cartílago directo con la piel. En tiempo operatorio ya lo explicaste, que hay una pregunta aquí de tiempo operatorio, ya lo explicaste claramente. Afinar, me dicen cómo haría para que mi nariz sea más fina. Bueno, es una pregunta muy genérica porque ya eso implica una rinoplastía completa, ¿no? Así es, claro. Tanto fractura ósea y todo eso. Y además tener en cuenta, es muy importante esa pregunta, gracias a quien la haya hecho, Ricardo. Ujú. ¿Sabes lo que sucede? Es que a veces el paciente dice, yo quiero la nariz así, Exacto. pero nadie le preguntó si realmente la nariz, como le gusta, le va a funcionar. Nosotros Buen hacemos punto. pruebas funcionales hoy en día. Utilizamos la rinomanometría, que espero en algún tiempo poder venir a poder compartir la Me información encantaría. contigo, y cómo nosotros utilizamos ya mecanismos que miden la función. Esta rinomanometría mide cómo pasa el aire, y podemos saber si es que la nariz fina, delgada, delicada, a veces hasta exagerada, que le gusta al paciente, le sirve. Y si no le va a servir, no va a poder caminar rápido, no va a poder hacer deportes, no va a poder hacer una vida normal. Esa medición la haces obviamente anterior a la cirugía. Así es, sí, con ese cálculo yo puedo trabajar con el otorrino y podemos ver cuál es la relación que tiene con el tabique, con los cornetes, y cuánto necesito reducir y hasta cuánto puedo reducir la nariz. Porque hay pacientes que dicen, doctor, córteme las alas nasales y hágalas chicas. Esta nariz se me ve ancha, pero sabemos que está bien, pero ellos la quieren más delgada y solamente estamos condicionando a que se estreche y se estreche, y por esa nariz no va a pasar nada. Sí, doctor, no importa, pero es mi decisión. No es tu decisión, es mi responsabilidad que no se ocasione esto, porque luego una nariz que no puede ejercer su función normal, como es la calentar, que es temperar y filtrar, entonces nuestro paciente va a respirar por la boca y va a ocasionar toda esa serie de problemas respiratorios, desde la faringitis hasta la ronquera y hasta estos problemas en donde ni siquiera van a conciliar el sueño. Se desencadena un sinnúmero de problemas respiratorios por no haber hecho cálculos, o que el paciente solamente se le haya hecho caso ante algo que no era fisiológico ni funcional. Perfecto. Yo creo que está claro el tema. Cualquier cosa pueden escribirnos al canal de YouTube y comentarios. Ok, vamos a hacer una breve incisión y volvemos. Nuevamente, gracias Silimed, de vuelta al programa, a nuestro formato y nuestro segmento final. Enrique, la nariz latina de por sí, y no solamente la latina, porque la nariz de gente aria también tienen piel gruesa, Sí. pero en general la piel gruesa, cuando quieren pedirte la súper fina, es como si una chica quisiera pedirte la quiero como ella, por ejemplo, y ves que es una piel complicada. ¿Cómo trabajas eso tras que ha tenido una rinoplastia secundaria y encima el dorso lo tiene hundido? No, es súper... Uno que se le dice, es súper complicado. O sea, hay muchísimas cosas. Hay pacientes hasta que llegan con su simulación, con un papel, Sí. y llega o con el celular y dice, doctor, yo la quiero así, o así me la han prometido. Usted la puede... Entonces, mira, ni siquiera yo recurro mucho a las simulaciones, porque como te estaba mencionando en el segmento anterior,
Eso es la función. ¿Acaso una simulación tiene una simulación funcional? No, no, No no. hay. No. Es como si hicieras una cintura de liposucción y sin darte cuenta te estás llevando páncreas, hígado y todo. Debe cortarle los intestinos. Exacto. Estructuras que simplemente estás borrando que lo puede hacer un niño de colegio. Tal cual. Entonces, eso es lo que hoy en día nosotros le debemos explicar a los pacientes, que no tan solo por bajarse una app, una aplicación, y que ellos mismos lleven lo que ellos desean, es lo que realmente deben tener, porque nosotros como médicos y como especialistas cuidamos a nuestros pacientes. Y si al paciente le decimos que no le queda ni funcionalmente y tampoco le va a quedar porque la piel no da para tanto, esa piel gruesa, como estábamos hablando, no tiene la elasticidad, no va a comportarse bien, entonces no se arriesguen. Están tomando un riesgo grande y el beneficio es muy poco. Sí, pues, así es. Bueno, Enrique, algo que más que acotar y mencionar, comentar. Bueno, muchísimas gracias una vez más por tu invitación. Sí, acotar ello acerca de los productos de relleno. Tengo muchísimo. Hoy en día le tengo hasta miedo a cuántas pacientes me están llegando porque están utilizando metacrilato, están utilizando hialurónico. Incluso también estamos viendo que a los pacientes se les están dejando ponerse 2, 3, 4, 5 veces hialurónico, y el hialurónico se les explica, y lo he explicado en redes sociales, tiene un efecto expansor. Lo lleno y voy a requerir más y más, y luego cuando el paciente realmente requiere una cirugía permanente y estética, el problema que nos llevamos es mayor y las complicaciones que el paciente va a tener son mayores. Justo hay un video corto que corremos en las redes. Tanto la gente está metida en TikTok y sacan de ahí sus parámetros de belleza, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Entonces, le hablamos sobre esto, que existe una ley ya aprobada en el Congreso, que solamente dermatólogos y cirujanos plásticos pueden usar sustancias remodelantes, sea para cualquier área del cuerpo, ¿no? Entonces, pero ya usar metacrilato es, disculpen la palabra, pero ser un poco salvaje, ¿no? Porque el metacrilato se descubrió para otra misión, otra función, y ya colocar algo que es irreabsorbible y usarlo para engrosamientos inclusive de genitales, o sea, me parece pues una cosa ya de terror, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Lo más importante somos cuántos años nosotros pasamos para poder hacer bien a nuestros pacientes. Nos especializamos 13, 15 años, 17 años a veces para esto, para proteger a nuestros pacientes, y que eso se entienda y que ellos también entiendan eso. Esos segunda, tercera, cuarta, quinta opinión solamente se están metiendo en más problemas. Yo al paciente le digo, si tu cirujano plástico está registrado, es un cirujano plástico formal, quédate con tu cirujano. Tu cirujano te va a ayudar porque tu cirujano es tu amigo y él va a saber cómo poder responder, resolverlo y hasta qué punto va a haber una mejoría. No, y por último, tenemos una sociedad de cirugía plástica que el público le entienda bien, que si alguno de nosotros o cualquier miembro de la sociedad ve un caso que es sumamente difícil, está toda la sociedad para apoyarnos entre nosotros. Así es. Y discutir el caso y darle la mejor solución. O sea, eso no, con nosotros no hay problema, como si fuera un club completo. Entonces todos nos ayudamos y nos llevamos la mano y estamos para ello. Entonces su resultado va a ser realmente garantizado. Y no locuras para esto. Bueno, tu visita hoy ha sido importante porque he podido demostrar, como decía al comienzo, matar dos pájaros de un solo tiro, que ha sido que hace cirugía, como el programa anterior, reconstructiva, y hoy hace cirugía estética, pero mezclada con la reparadora y mezclando injertos especiales, totalmente diferente a lo habitual, y dándole una gran esperanza a todos aquellos que están con algún problema en la nariz, sea por golpe, traumatismo o rinoplastia. Te felicito, Enrique. Muchísimas gracias por tu invitación. Espero que el próximo programa nos traigas tu evaluación prequirúrgica, que es muy importante para que los pacientes entiendan, porque hay mucho alérgico que cree que se le va a quitar la alergia con la rinoplastia estética. También es otro tema. Es un punto grande. Por más que trabajemos con otorrino. Pues yo no tenía.
y ahora tengo, no, o sea, explicarles bien, llevarlos de la mano para que entiendan bien y no estén trompeándose ni buscando 50.000 opiniones, porque cada cirujano está uno en niveles yo diría así, el cirujano plástico puede ser muy bueno, pero cada uno está en una curva de aprendizaje diferente al otro. Entonces, por eso es que en la sociedad todos nos juntamos y podemos resolver los casos conjuntamente en beneficio de ustedes. Te felicito nuevamente, sorprendido por tus trabajos. Gracias. Y te tengo en el próximo programa, de hecho, con el preoperatorio. ¿Ok? Gracias, Enrique. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo programa. Bien, amigos, y como siempre nosotros espiando a nuestros invitados sin que ellos se enteren, vamos a enseñarles en este espacio Conoce a tu médico cómo se debe realizar. Se van a internet, tienen oportunidad número 1, que es colocar la página web, que es más fácil, que aparece en el banner, pero puede que se olviden, cmp.org.pe, y colocan Conoce a tu médico. Opción 2, se olvidaron de esa página, coloquen en Google Conoce a tu médico y se van a ir de frente al link del Colegio Médico. En el Colegio Médico van a encontrar, y en este caso el doctor Enrique Shao, pongan Shao y van a salir todos los médicos que tengan ese apellido, Shao, de diversas especialidades. En una de ellas van a encontrar su fotografía y lo van a ubicar. Entonces, ya con fotografía es mucho más fácil. Entonces van a saber si el doctor Enrique Shao es cirujano plástico. Para empezar, si es médico, entonces debe tener un código que es el Colegio Médico del Perú, CMP, que es un número que nos otorga dicha entidad. Y luego el RNE, que es el Registro Nacional de Especialistas, que nos da otro código. Nosotros estamos acostumbrados siempre a estar actualizados y recertificados. Entonces, en este caso, el doctor tiene aparte una serie de doctorados y maestrías, que ya lo conversaremos en su debido momento, pero ya sabemos de que es cirujano plástico. Así, de esa manera deben actuar ustedes con quien se trate. No lo hagan por precio, no lo hagan porque a la amiga le fue bien, a mí me va a ir bien. Eso no es así. Es como cruzar una pista. Cruzó la pista corriendo uno y le fue bien, al segundo no necesariamente le va a ir bien. Entonces tengan cuidado, cuiden su salud y espero que este segmento les sirva de mucho para ustedes y toda su familia. Les deseamos lo mejor. Gracias.